Hoy voy a crearte una necesidad que antes probablemente no le hayas tomado importancia, pero a la misma vez vamos a solucionar esta necesidad, ya que el día de hoy aprenderás a cómo crear tu nube privada con todo el almacenamiento que a ti se te pegue la gana. Lo mejor de todo es que no te gastarás ni un céntimo, ya que lo haremos con un portátil viejo y reciclando discos duros que tenemos en casa. En este video no solo aprenderás a cómo crear tu propio servidor NAS, sino que también te darás cuenta en cómo esto puede aportar muy positivamente en tu día a día usando este sistema. Si tú eres un usuario que desconocía el término NAS o simplemente no sabía que este tipo de tecnología existía, déjame explicártelo brevemente. Un NAS en esencia es un servidor de archivos conectados a una misma red. Su función principal es proporcionar almacenamiento centralizado para que usuarios y dispositivos tengan acceso a él simultáneamente. Piensa en él como un USB el cual conectas a tu dispositivo y tienes total libertad de ver los archivos, copiar archivos y hasta eliminar el mismo. Un NAS es prácticamente idéntico a esta descripción, ya que lo único que cambia es que no lo vamos a estar conectando de manera física, sino que va a ser en tu red Wi-Fi. Justamente esto es una de las grandes ventajas, ya que vamos a poder acceder desde distintos dispositivos simultáneamente a los archivos que nosotros tengamos almacenados en el NAS. Quiero contarte por qué en este video te estás ahorrando cientos de dólares, ya que simplemente en el mercado ya existen estos dispositivos prefabricados, dispositivos que se venden iniciando desde los $300. Dispositivos que aparte de comprar el mismo, vas a tener que hacer un gasto extra comprando las unidades de almacenamiento o discos duros. Y como te mencioné al principio de este video, no vamos a gastar ni un centavo, ya que en mi caso voy a estar usando la tan famosa notebook en el canal, una notebook que tiene especificaciones ridículamente bajas y justamente esto me beneficia, ya que su consumo es apenas de tan solo 7 vatios en carga. Así que como justamente el NAS está pensado para estar activo 24/7, no voy a tener un gasto considerable en energía eléctrica. Pero ¿sabes cómo también te puedes ahorrar cientos de dólares? Usando Gamsgo, una plataforma donde puedes encontrar suscripciones y servicios de streaming a un precio ridículamente mucho más bajo de los que las puedes conseguir en sus páginas oficiales. Por ejemplo, yo me suscribí a Netflix 3 meses por $13 y en la página oficial me hubiera salido más de $40 por esos mismos 3 meses. Además, tenemos exactamente la misma calidad, ya que se trata de una suscripción premium. También podemos encontrar ChatGPT a un precio mucho más reducido y exactamente con todas las funciones tal cual como si las compráramos en la página oficial. Todo esto se logra gracias a que son cuentas compartidas, pero no te preocupes, ya que en cada cuenta tú vas a tener tu propio perfil y desde su página oficial puedes administrar todas tus suscripciones. Te recomiendo le des un vistazo al enlace de la descripción porque hay muchos servicios populares como Spotify, Crunchyroll, Disney Plus, etc. Como si esto fuera poco, te estoy obsequiando un código de descuento exclusivo que te permitirá ahorrar aún mucho más. Muchas gracias a Gamsgo por patrocinar este espacio y continuemos con el video. Vamos a ver el apartado de instalación. Para ello, como siempre, necesitaremos un USB, preferible de 4 GB a más. Luego necesitaremos también la herramienta Balena Etcher, que se puede bajar desde su página oficial. Y por último, descargaremos OpenMediaVault, el sistema más ligero que puedes encontrar para armar un NAS en casa y que me viene de pelo para esta vieja notebook que cuenta con escasos recursos. Por cierto, te recomiendo instalar la versión 6.5 ya que la más actual me dio problemas. Bien, de una vez con el archivo ya descargado de OpenMediaVault, vamos a abrir el programa anteriormente también descargado, Balena Etcher. Aquí le vamos a dar localizar el archivo. Y en este caso está en el escritorio. Le damos ahí. Después vamos a seleccionar el USB, es muy importante. No se vayan a confundir en este paso. Lo seleccionamos. Y le damos a flashear.
Con el USB preparado, lo insertaremos en la notebook y entraremos a la BIOS. Aquí asignaremos como prioridad el arranque desde el USB. Aplicamos y se nos reiniciará con esta ventana. Aquí solo tenemos que darle a la primera opción que dice instalar. Elegimos nuestro idioma, luego en qué país vivimos y la distribución del teclado lo dejaremos en latinoamericano. Aquí nos dirá mediante qué modo nos queremos conectar a internet, si por cable o por Wi-Fi. Es muy recomendable que para que no te dé problemas elijas la versión por cable. Aquí te pedirá que asignes un nombre, le pones el que tú gustes. Luego tendrás que crear una contraseña y confirmarla. Una vez llegado a este punto, le damos a continuar y tendremos que elegir el almacenamiento de la notebook donde se instalará el sistema. Sale dos opciones, porque uno es el disco duro y el otro es el USB. Aquí le damos a que sí y se empezará a instalar OpenMediaVault. Este proceso puede tardar algunos minutos. Cuando termine, te preguntará desde qué servidor descargaremos los paquetes. Ponemos España y seleccionamos debian.org. En proxy lo dejaremos en blanco y ya por fin llegaremos a la ventana donde se termina la instalación. Le damos a continuar y la máquina se nos reiniciará. Al prenderse tardará un poco en arrancar y luego te mostrará 3 combinaciones de números. Esperamos hasta que esa combinación cambie a solo 2 y nos centraremos en el de arriba. Quiero que te acuerdes muy bien de esos números ya que lo vamos a estar ocupando a continuación. Ahora en otra PC abrimos el navegador e insertaremos el número tal cual. Se nos abrirá esta página donde meteremos las credenciales por defecto, admin y de contraseña OpenMediaVault. Después de esto ya tendremos acceso a nuestro sistema. Lo primero que recomiendo hacer es cambiar la contraseña. A continuación podremos elegir los widgets que queramos. Esto es elección, pero te recomiendo activar la GPU, memoria, servicios, el uso de la GPU y las actualizaciones disponibles. Este último es importante, de esta forma tendremos el botón directo para actualizar. Y es exactamente el siguiente paso que tenemos que hacer. Este proceso llevará unos minutos. Y si te aparece este cartelito de error o simplemente te dice conexión perdida, en la descripción te dejo el PDF con todos los pasos exactos para que soluciones este problema. Cuando termine de actualizarse tendremos que instalar un plugin. Esto solo aplica si estás usando una unidad de almacenamiento o un disco duro. Si estás usando más, salta este paso ya que no es obligatorio. Entonces nos vamos a sistema, plugins y aquí buscamos Share Roots FS. Lo marcamos y le damos a instalar. Ahora lo que sigue es ir a almacenamiento, carpetas compartidas y darle al símbolo del más. En esta casilla pones el nombre que prefieras. Yo le pondré NAS HDD. En el segundo espacio seleccionas tu disco duro y por último verificamos que esté en lectura y escritura para administrador y usuarios. Salvamos y confirmamos dándole check a recuadro amarillo. Lo siguiente es ir a servicios, SMB, compartidos y le damos al más. En la casilla 2 seleccionamos nuestro disco, le damos a salvar y de nuevo confirmamos con el cuadro amarillo. Ahora, una opción más arriba, en configuración, habilitamos esta característica y confirmamos. Ya por último, nos dirigimos a usuarios. Le damos al más y asignamos un nombre de usuario y una contraseña. En grupo, marcamos la casilla ADM.
Y ya tendríamos nuestro NAS totalmente configurado y listo para usarse. Ahora lo que quiero es enseñarte a cómo acceder al mismo en diferentes dispositivos. No te preocupes que estos pasos solo se van a tener que hacer una vez. Después de esto ya vas a tener un acceso simple a tu NAS. En Windows solo tenemos que abrir el administrador de archivos, irnos al apartado de red. Nos saldrá una barrita amarilla diciendo que la función está deshabilitada. Le damos clic y en este cuadro marcamos que sí. En estos momentos Windows hará un escaneo y después de unos segundos podremos visualizar nuestro servidor NAS. Ahora, para tener un acceso más simple tenemos que hacer estos pasos. Apretamos las teclas Windows más R y se nos abrirá este cuadro. Aquí pondremos el slash invertido seguido de los dígitos de la dirección del servidor. ¿Te acuerdas de esos números que te dije que los guardes? Pues aquí insértalos. Apretamos Enter y se nos abrirá esta ventana donde rellenaremos los datos que configuramos anteriormente en Open Media Vault. Ahora en este equipo daremos clic derecho, conectar a unidad de red y elegiremos cualquier letra para nuestra unidad. Aquí de nuevo rellenaremos con el slash invertido seguido de la dirección. La dirección es los números que anteriormente te dije que te acuerdes. Y listo, ya tendremos nuestro NAS visible como si de otra unidad de almacenamiento conectado a Windows se tratase. Pasemos a ver ahora cómo conectamos desde nuestro celular. Usamos nuestro administrador de archivos y nos dirigimos al apartado de almacenamiento en red. Si tu administrador de archivos no cuenta con esta opción, puedes descargar uno de terceros, que hay muchos en la Play Store. Ahora le damos a agregar unidad de red SMB. El dispositivo hará un breve escaneo y posteriormente nos mostrará esta ventana donde solo tenemos que rellenar las credenciales que ya muy bien sabemos. Asegúrate que en dirección esté todo correcto y le damos a añadir. Y listo, ya podremos usarlo en nuestro celular tranquilamente. En Mac es mucho más sencillo, simplemente Finder lo detecta automáticamente. Solo que en la parte superior tenemos que darle clic, conectar y rellenar las mismas credenciales para poder acceder al mismo. Sé que ahorita se te viene una pregunta a la mente. ¿Qué tan veloz es al momento de copiar archivos? Pues para responderte esto, básicamente tengo que aclararte que esto depende mucho de diversos factores. Tu cable Ethernet puede también influir en el dispositivo de almacenamiento que estés usando en tu NAS, puede influir en el dispositivo que estás copiando, puede influir en otros factores más que son variados. Pero a ver, para que te des una idea, he copiado un archivo de más de 160 GB al NAS y me da que aproximadamente va a tardarse unas 5 horas. Así que si hacemos nuestros cálculos, por minuto se copia medio giga aproximadamente. Hasta aquí ha llegado el video de hoy, pero déjame contarte que con este servidor no solo vamos a poder tener este tipo de NAS casero, sino que también hay otras funciones extras que te podrían interesar y que si gustas yo puedo traer un video al respecto enseñándote cómo. Una de ellas es, por ejemplo, eliminar todo tipo de publicidad en tu red o también poder crear tu Netflix con películas que tú gustes y verlos de manera totalmente offline. Si te interesa esto, por favor te pido que comentes y si no, igual déjame saber qué te pareció y en qué te podría ayudar el NAS que hoy aprendiste a hacer en tu día a día. Muchas gracias por llegar hasta el final. No olviden ser buenas personas, te cuidas y nos estaremos viendo muy pronto.